Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, amén. La palabra, ¿verdad?, que Dios nos ha estado dando es una palabra que nos sirve para tener ese aliento y seguir adelante. Amén. Usted nunca vaya a frenarse sabiendo que hay alguien que le está animando desde el cielo. Amén. Amén. Por mucho que se pueda venir o acontecer, por mucho que se pueda ver espantoso el desierto, usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta que el Señor siempre nos va a dar una segunda oportunidad. Amén. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando. Amén. Amén. Dios nos ha hablado de un rey, amén, que había sido avisado por medio del profeta Isaías que alistara su casa, que ordenara su casa, porque ciertamente él iba a morir y no iba a vivir. Y este rey clamando, rogando por una segunda oportunidad, el Señor le dio una segunda oportunidad. Usted va a ver lo que pasa, ¿verdad? Cuando no aprovechamos una segunda oportunidad, usted va a ver en qué termina todo esto. Así que, para honra y gloria de Dios, vamos a dar lugar a la palabra. Amén. Amén. Que sea Dios obrando en nuestros corazones. Sí, amén. Amén. Amén, amén. ¿Cómo le decimos a Brian? No lo bendiga, Padre. Padre. Amén. Gloria a Dios, amén, Amén, por amén. sus vidas. Sí, amén, amén. Gloria a Dios por cada uno de ustedes, amén. Ciertamente, en estos tiempos Dios nos está preparando, Dios nos está apercibiendo, porque pues sabemos y hemos visto a nuestro alrededor, amén, aún tal vez en nuestra misma casa, la manera en la que Satanás se ha levantado en contra de su pueblo, la manera en la que Satanás está obrando en contra del pueblo de Dios, amén. Amén. Entonces, nosotros en este tiempo debemos dejarnos estar discipulando, amén o no amén, Amén. para estar en estar apercibidos por lo que haya de venir, nosotros saber cómo actuar, amén. Entonces Dios nos está enseñando tremendamente y se sigue entrelazando la palabra, se sigue entrelazando, y Dios nos sigue haciendo mucho hincapié, porque aún en este capítulo 39 Dios nos quiere hacer hincapié que aún Satanás está buscando la mínima hendidura, que aún Satanás está buscando meterse, endulzarnos el oído, amén, atraparnos, cautivarnos para entrar y saquear nuestra casa, amén, saquear y robarnos lo que Dios nos ha dado, robarnos el ministerio, robarnos a la familia, robar todo, amén, porque Amén. sabemos que ese es el ministerio de Satanás, hurtar, matar y destruir. Amén. Entonces, este Ezequías, este rey, es un ejemplo claro, amén, del ministerio efectivo, tan efectivo que Satanás tiene, amén, cuando se le da entrada, amén. Amén. Ezequías, yo creo, es una muestra clara, amén, de cómo Satanás actúa, de cómo Satanás se mueve para robar, para hurtar, para destruir, destruir aún reinos, para sitiarse en reinos, para tomar autoridad en casas, en reinos enteros, amén. Porque este capítulo que vemos son 8 versículos, pero ya hemos visto la historia a lo largo de las semanas, amén, del capítulo 30 en adelante, como comenzamos a ver situaciones que se asimilan a esto, amén. Y aquí menciona solamente que Ezequías recibe a los enviados de Babilonia, amén. Yo cuando leía esta palabra Dios nos la ha enseñado un montón de veces en esta casa, amén. Amén. Dios nos ha percibido muchas veces en esta casa, pero siempre Dios se va reformando en su palabra y nos sigue enseñando y nos sigue apercibiendo, nos Amén. sigue abriendo ese panorama, amén o no amén. Entonces, cuando leía esta palabra y veía que decía, Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Sabemos que Babilonia literalmente era una ciudad muy satánica, era una ciudad muy idólatra, amén. Era una ciudad completamente
enemiga de Dios, era una ciudad que siempre fue en contra de Dios. Amén. Y Ezequías dice que estaba recibiendo a los enviados de Babilonia. Amén. Estaba recibiendo a los enviados. No eran los enviados de una ciudad, no eran los enviados de un pueblo, eran los enviados de Satanás. Amén. Eran enviados de Satanás y él los recibe en su casa. Porque así como nosotros lanzamos saetas, bendecimos a nuestros enemigos, bendecimos a los que nos lastiman, bendecimos a los que nos ofenden. También Satanás tiene a sus enviados. También Satanás tiene a personas que están atacándonos. También tiene Satanás personas que están reuniéndose para maldecir tu casa, para maldecir tu matrimonio, para maldecir tu vida. Amén. Aún nuestras generaciones. Entonces, esos son los enviados de Satanás, esos son los enviados de Babilonia, esos son los enviados. Amén. Hoy en día podemos tener muchos mensajes de Satanás, amén, con muchas ofertas de trabajo, con muchas ofertas tal vez para convivir con la familia, con muchas ofertas disfrazadas de algo bueno, pero que al final tienen algo malo para nosotros, que al final nos causan una muerte espiritual. Amén o no amén. Amén. Como lo son los afanes, como lo es la idolatría, cosas que nos lo pintan como si fuera bueno, como si fuera provechoso, pero en lo espiritual comenzamos a menguar, pero en lo espiritual comenzamos a morir. Amén o no amén. Y es la forma en la que empieza a obrar Satanás en este capítulo. Amén. Dice la palabra, y vamos a darle lectura en el versículo 1. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro. Amén o no amén. Y se regocijó con ellos. Amén. Ahí ya había caído en la astucia del enemigo. Ahí Ezequías ya había caído, ya había estado cautivado por las palabras, por los regalos que le habían traído esos mensajeros. Amén. Ya estaba cautivado, ya estaba perdido. Ya había perdido la visión, ya había perdido el entendimiento. Amén. Y eso yo no lo enseñaba hace 2 semanas, amén, y aún la semana pasada. Esto causa de no estar afinados a la voz de Dios, de no estar afinados a la voz de Dios. Cualquier vocecita, cualquier oferta disfrazada de bondad, disfrazada de prosperidad, nos puede mover o nos puede sacar del propósito. Amén. 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 Si no estamos bien afinados a la voz de Dios. Entonces, cuando menciona aquí la palabra y se regocijó con ellos, ahí es la primera parte donde Ezequías dio entrada al enemigo. Ahí es donde Ezequías dio entrada por primera vez, de gozarse con ellos, de gozarse por lo que le estaban dando. Amén. De gozarse. Amén. Porque al gozarnos con lo que nos da el mundo, amén, al gozarnos con lo que nos da el enemigo nos quiere hacer entender, o nos quiere tratar de decir que es porque nosotros lo merecemos. Amén. Amén, El amén. enemigo lo que quiere tratar de hacernos entender y que nos gocemos con lo que Él nos da es hacernos entender o creernos hacer entender que es porque lo merecemos. Amén. Así Que es. es que porque somos dignos, que es que por mi esfuerzo, es que por el sudor de mi frente yo merezco este reconocimiento, que es que por esto, por lo otro yo merezco esta exaltación. Amén. Eso es lo que busca Satanás. Y eso es lo que estaba consiguiendo con Ezequías, que se estaba regocijando, estaba gozoso, porque le habían traído presentes, porque le habían traído cartas, le habían dado cartas de consolación, de tal vez, no sé lo que digan esas cartas, amén, pero tal vez le causaron gozo, amén, le causaron gozo y dio entrada al enemigo. Amén. Y dice, y mostró la casa de su tesoro, amén. Dio otro paso, le dio otro paso a Satanás. Satanás dio el primer paso, amén, Amén. y rápidamente pudo entrar libre a la casa, amén. Una vez cautivándolo, una vez cautivando el corazón de Ezequías, amén, pudo entrar a la casa, amén, porque dice Ezequías que le mostró todo el tesoro, toda la plata, el oro, las especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, amén.
y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Amén. No hubo nada que no le mostrase. No hubo nada. Amén. Como diciendo Ezequías, ven, todo esto es mío, todo esto lo tengo yo por mis fuerzas, todo esto lo tengo yo por mi sabiduría, todo esto lo tengo yo porque yo soy esto, porque yo soy el rey y puedo tener todo lo que yo quiera. Amén. Entonces Satanás en su astucia, amén, porque ahí ya Ezequías no estaba teniendo el entendimiento de Dios, porque sabía, amén, perfectamente que Babilonia era enemiga del pueblo de Dios, era enemigo de Dios. Amén o no amén. Amén. Entonces Dios nos hablaba a través de la vida de Rocío y aún con nuestro pastor, que con los enemigos en la puerta. Amén. Con los enemigos en la puerta. Porque una vez dándole entrada, amén, una vez para coquetearle, una vez dándole entrada, Él lo va a jugar. Él va por todo. Amén. Satanás va por todo y va a querer robarnos completamente todo. Entonces una vez que le hubo mostrado todo, dice el versículo 3, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, perdón. Aleluya. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto. Aleluya. Y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Amén. He aquí vienen días, gracias, en que será llevado a Babilonia todo lo que está en tu casa. Amén. Y lo que tus padres te han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Amén. Amén. Y el versículo 7, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Amén. Entonces, hasta se puede escuchar un poco cínico lo que Ezequías dice en el versículo 8, la palabra de Jehová que me has dado es buena. Y dice, y aún añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Amén o no amén. 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 Vemos un claro ejemplo en Ezequías de lo que es ser egoísta. Amén. De lo que es ser egoísta, de que solo pensaba en él, que solo pensaba en sus riquezas, solo pensaba en su afán, solo pensaba en su afán de conseguir lo que él quisiera, de tener lo que él quisiera. Amén. Pero descuidó una gran parte, y algo muy importante, descuidó a su familia, descuidó a sus generaciones, descuidó la herencia que sus padres le habían dado, descuidó la herencia que aún Dios le había dado. Amén. Descuidó completamente todo por satisfacer sus necesidades, por sentirse bien con él mismo, por sentirse complacido con lo que tenía a su alrededor, por sentirse complacido con lo que le decían los que venían de fuera, con sentirse complacido porque le mandaban cartas, porque le mandaban obsequios. Eso era lo que le causaba regocijo a Ezequías, mas no la presencia de Dios, mas no la palabra de Dios, mas no el guardar su palabra, mas no el establecer y poner por obra su palabra. Amén o no amén. Entonces era lo que le causaba regocijo, que lo exaltaran, que le bendicieran, amén, a él, que él se sintiera complacido en eso. Y hubo grandes consecuencias. Perdió la herencia. Primeramente fue saqueada toda su casa. Después fue entregada la herencia que Dios le había dado, el ministerio, todo le fue cedido a Satanás. Después sus hijos fueron arrebatados y fueron tomados como eunucos, amén. Y los eunucos eran castrados, ya no iba a tener más hijos, ya no iba a tener más descendencia. Hasta ahí iba a quedar, amén. Hasta ahí se iba a quedar, pero al final de todo, a él no le importó. Él siempre dijo, mientras tenga paz y seguridad en mis días, mientras tenga yo paz, mientras tenga yo tranquilidad en mis días, no pasa nada. Mientras esté yo bien, que mi familia haga lo que quiera. Mientras esté yo bien, que mi vecino de banca haga lo que quiera. Mientras esté yo bien, amén, mientras esté yo bien.
cuando Dios nos ha enviado a dar la pelea, cuando Dios nos ha enviado y nos ha llamado como guerreros de Dios, amén o no amén, aunque fallemos, aunque pequemos consciente o inconscientemente, nos tenemos que levantar, amén, y tenemos que declarar: Señor, mi fe será aumentada, Señor, como lo cantábamos, mi fe será aumentada, Señor, mi fe será aumentada.